Saludo a Oscar Soto, que es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Además es investigador de movimientos sociales, politólogo del CONICET. Gracias por estar aquí con nosotros, Carlos, un placer. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, bien, gracias a ustedes. Y acá, viste, el día después siempre es un día de análisis, de poder encontrar el qué pasó. ¿Qué es lo que, si hay algo que te ha llamado más la atención? ¿La lectura es más simple de lo que uno cree? Yo creo que hasta tarde nos quedamos mucho releyendo los resultados y fue sorpresivo, por lo menos a nivel nacional. Creo que no se esperaba el resultado en provincia de Buenos Aires, que ha marcado una tendencia. Y sin embargo, sí en Mendoza, de alguna manera, los guarismos iban para ese camino, ¿no? Yo diría que un primer análisis es respecto de las PASO y de la instrumentalización de un dispositivo como ese, que pese a las críticas y al hartazgo social que puede generar el ir muchas veces a votar, termina teniendo un punto a favor, ¿no? Algunos frentes electorales no tenían competitividad, pero si uno mira la fotografía, las PASO tienen una virtud, que es la de elegir un candidato y no un cargo. Entonces permite dar una discusión, relativamente una discusión programática, ideológica en los frentes. Y creo que ayer se ratificó, a mi juicio, voy a decir una palabra rara, pero una rebipartidización argentina, que hay que entenderla en otros términos, pero que si bien no es lo que nosotros conocimos en el siglo XX, ¿no? Peronismo y radicalismo, con sus matices, sí hay, creo yo, y también lo pongo a discusión, ¿no? Creo que hay una cierta redefinición de ese bipartidismo en términos de frentes electorales, ¿no? Claro. Un frente más de centro-derecha, configurado, con el radicalismo jugando ahí. Y un frente, para muchos es raro verlo al radicalismo ahí, pero es el lugar que ha elegido. Exacto, claramente. Sí, que le ha sido redituable inclusive, ¿no? En términos electorales, y un frente de centro-izquierda, con matices, porque uno no podría decir que esto es... Son frentes, ¿no? Y claro, los frentes ahí te encontrás con muchas cosas. Exactamente. Me parece que eso se ha reafirmado, porque si nosotros vemos la fotografía de 2017, las últimas PASO, la situación era distinta. El peronismo siempre ha sido reticente, o el electorado del peronismo ha sido reticente a las elecciones de medio término. Sin embargo, si uno mira lo que pasó en 2019, que la estrategia de gobierno de Cambiemos a nivel nacional fue derrotada, 2 años después el actor de peso, que era el Frente de Todos, termina sufriendo un gran revés. Así que me parece que de alguna manera las PASO han permitido que estos dos actores tengan cierta circularidad, cierto recambio. Hay que ver qué se consagra en noviembre, pero me parece que eso, como una primera lectura, las PASO, esta rebipartidización. Y otra cuestión que yo pensaba es que se ha puesto de nuevo o se pone de nuevo en tela de juicio la proyección que tienen las coaliciones políticas que ganan electoralmente a la hora de pensar la gestión, ¿no? Claro. Si uno piensa el gobierno de Cambiemos de 2015 a 2019, evidentemente fue un instrumento electoral muy consistente para sacar al kirchnerismo del poder. Sin embargo, a la hora de la gestión, Macri se transformó en un presidente que no tuvo ni reelección su proyecto, ni él como actor. Entonces, su capacidad que en las legislativas a él le fue bien, Le fue bien, ¿no? Sí. Su capacidad de gestión no se condice con su capacidad de articulación política del frente, y en el Frente de Todos me parece que va camino a algo parecido, ¿no? Se logró desbarrancar al gobierno de Cambiemos. Sin embargo, a 2 años, evidentemente el gobierno, creo que es el gran perdedor, si se quiere, en este esquema. Tiene que revisar cada una de sus posturas y acciones en los últimos casi 2 años, año y medio, porque evidentemente no han tenido la productividad que tenía como frente electoral, ¿no? Oscar, leía a Moró, que viene justamente del ámbito radical. Ya sabemos que su vínculo con el kirchnerismo, algo parecido a lo que hizo Santoro, por ejemplo, ¿no? Que es un candidato fuerte en la ciudad de Buenos Aires y no le fue mal, más allá de la derrota. Decir que, así como dice él, ¿no?, fueron por el radicalismo y lo borraron, ahora vienen por el peronismo, como que hay una intención de un algo que yo no logro distinguir, que es borrar a los partidos tradicionales, a los dos más fuertes que ha tenido la época moderna en la Argentina. Claro. ¿Coincidís con eso o crees que el peronismo sigue? Evidentemente el radicalismo está un poco más en una nebulosa, es la sensación que yo tengo. Sí, me parece que el radicalismo en estas últimas elecciones, y hay que ver la proyección de noviembre, se reinventa. Me da la sensación que no entra dentro, como hace tiempo lo vimos, dentro de la foto de los
de los que se hicieron más difusos, más se diluyeron, sino que se reinventa. Digo, el dato es Mendoza, Corrientes, todos sus gobiernos incluso que se fueron ratificados. ¿No? Que no y digo, y el otro dato es Manes, que pese a que quedó por debajo de Santilli, es un actor con potencia a la hora de discutir políticamente y es propio del radicalismo. Me parece que eso le da un punto a favor a la estrategia del sector radical. Pero sí me parece que hay una cierta, no sé si por fuera se quiere erosionar las identidades clásicas de la Argentina, pero sí es evidente que la sociedad también está pensando más en este clivaje programático ideológico y termina eligiendo en base a las respuestas económicas que ha tenido en este periodo, ¿no? Claro. Ya las identidades viejas, ¿no? Como conocíamos a nuestros viejos abuelos que iban y eran peronistas desde la cuna hasta casi como un Boca River, ¿no? Claro, una cuestión futbolera. Sí. En el medio ahí el electorado oscila bastante y me parece que se vio en esto. Creo que las identidades políticas hoy se definen más por cuestiones programáticas y está claro que hay una centro-derecha y una centro-izquierda con muchas, diferencias, pero que están tan latentes. Y creo que hay actores, como decías vos recién, que están explicando otro fenómeno en la Argentina y que creo que a eso hay que prestarle atención, y es que lo que en el 2001 fue la rebeldía por izquierda, el que se vayan todos... Ese Zamora, rechazo a la política. Zamora y compañía, ¿no? Que captaron muchos votos. Muchos votos y que incluso una épica, me acuerdo que Zamora se hablaba de Zamora Carrió, ¿no? Una foto que parecía un paso de comedia, pero hoy la rebeldía, me parece que es la rebeldía de la juventud, el rechazo a la política parece que se está ubicando por derecha y creo que es el otro dato de las elecciones de ayer. Decía más temprano Agustina que casi 100.000 mendocinos votaron en blanco, que es un tema a tener en cuenta. No es que no fueron a votar, sino que votaron en blanco. Y ahí digo, otra hipótesis como para discutir es repensar la grieta argentina, que creo yo, más que una grieta vertical, me parece que hay una grieta horizontal. Explícame eso. Digo, en términos económicos, estamos entrando en el 4º año de caída salarial. Si sumamos los 2 últimos años de Macri y el periodo de pandemia, me parece que el electorado vota porque no tiene satisfechas sus reclamos básicos, que son por otro lado los que consagraron al Frente de Todos, ¿no? Tratar de disminuir la gran crisis económica que el gobierno de Macri había dejado, no está teniendo respuesta. Pandemia de por medio, correlación de fuerzas, deuda que tenemos encima. Cual sea la situación, evidentemente el resultado de la recuperación de los sectores formales no se traduce en la gran informalidad argentina y creo que el voto estuvo atravesado por eso. Por otro lado, me parece que el gobierno debe replantearse la cuestión económica y esta grieta, por esto digo grieta horizontal, porque los sectores económicos, la desigualdad en la Argentina ha crecido mucho y si bien tenemos un ministro de Economía y se está poniendo en discusión hoy eso, ¿no? Tenemos un ministro de Economía con mucha capacidad de gestión. Es interesante pensar por qué tenemos un ministro de la deuda y no un ministro que esté resolviendo la cuestión del mercado interno, ¿no? Porque Guzmán está discutiendo la deuda argentina, pero la situación económica, y a eso voy con la grieta puertas adentro, está bastante más marcada. Y después pero también te dicen, bueno, es imposible pensar en esto sin solucionar lo otro. Sin duda. Y después la cuestión política, me parece que esa grieta, por eso digo horizontal, porque hay un rechazo a la política en clave de derecha, si se quiere, pero hay un rechazo hoy por hoy. Me parece a mí cierto. Porque ahí nos llegaba un mensaje recién, dicen, no es la antipolítica en realidad. Bueno, te lo pregunto a vos, porque el discurso es antipolítica, ¿no? Es casi, te diría, no sé si que se vayan todos del 2000, pero ahí, peguen el palo. Milei ha llegado a proponer que se queme el Banco Central. Claro, dijo que hay que prender fuego el Banco Central. Sí, que se privaticen las calles, decía, ¿no? Yo creo que la paradoja de Milei, ¿no? Va por la antipolítica, pero está dirimiendo para ser diputado, ¿no? Yo creo que ahí hay un discurso de hartazgo más coyuntural por la cuestión económica. Y creo que, en definitiva, la gente lo ha demostrado ayer. Digamos, es una elección que tuvo altos porcentajes de participación, pese a lo que se esperaba, ¿no? En pandemia. Creo que no hay un rechazo a la política como tal, pero sí a las respuestas que no está dando la política. Me parece que ese es el reclamo. Y claro, actores con esta estridencia como las de Milei, me parece que representan una bronca o un rechazo a lo que se viene haciendo, ¿no? La gente que votó al macrismo se desencantó. La gente que ha votado al kirchnerismo, al panperonismo, hoy también se ve desencantada en muchos aspectos.
y en el medio emergen estas alternativas. Creo que hay que seguirlas con mucha atención, ¿no? Agustín, no sé si vos querés, cuando Sí. vos quieras podés preguntar, por supuesto. Yo quería ya meterme un poquito en lo de la provincia, pero dale. Pero antes de pasar a eso, ¿qué debería hacer a partir de ahora el presidente de la Nación? Porque hay muchas cartas sobre la mesa, lo decíamos más temprano, puede que también haya algún movimiento en el gabinete, pero esto daría una señal a la ciudadanía de que efectivamente, ¿considerás que deben darle una señal a la ciudadanía de vamos a cambiar el rumbo que tenemos hasta el momento? Yo creo que sí, creo que se hizo algo y me pareció, en términos de la forma de comunicarlo, que salga el presidente y que salga todo el encabezado o la plana mayor del Frente de Todos a reconocer la derrota, me parece que fue importante porque de alguna manera se asumió que el problema es el gobierno, que quien está teniendo problemas hoy por hoy y lo expresan las urnas es el gobierno nacional, y me da la sensación de que si uno recuerda la experiencia del Frente de Todos, es un frente bastante atípico porque no es, si bien es una coalición de gobierno, es una coalición de tres patas importantes, ¿no? Tanto el sector de Cristina Fernández de Kirchner, lo que Alberto Fernández representa y lo que el masismo, Sergio Massa representa. Ese entramado electoral hace tiempo que a su interior veo yo, me da la sensación de que tiene discusiones, ¿no? Uno recuerda las cartas de Cristina el año pasado o la interpelación de que hay funcionarios que no funcionan, y me parece que lo que no cambió nada después de eso. Exacto, sí, salvo la ministra de Justicia, que hubo un recambio ahí, el resto no hubo grandes alteraciones. Me parece que lo que viene de acá a noviembre, aún con mucha dificultad, porque las PASO si algo tienen es que sedimentan las adhesiones, digamos, no es que me da la sensación que de acá a noviembre no se logra transformar esta fotografía, porque ha pasado, y lo hemos visto en elecciones anteriores, termina afianzando a aquellos que ganan y termina incluso hasta restándole a aquellos que perdieron. Me parece que en ese sentido... Con escasas excepciones, ¿no? Muy poquititas que han logrado cambiar la historia. Sí, muy poca. Bueno, tenemos la experiencia de Macri, que logró sumar una gran cantidad de votos, y creo que el Frente de Todos está ante ese dilema, y me parece que sí, respondiendo a la pregunta, me parece que va camino a establecer algunas medidas. Yo insisto en esto y me parece que la cuestión económica y salarial es un tema importante, digamos, independientemente de todo el otro clivaje de la discusión de una fotografía, de la pandemia en sí mismo. Creo que la cuestión económica atraviesa las preferencias electorales y termina definiendo. Yo tengo 40 años, ¿no? La verdad que desde que voto, que hace 22 años que voto, creo que siempre se ha votado con el bolsillo, con ¿no? el bolsillo. Sí. Me da esa sensación. Sí, pero bueno, las elecciones de medio término, las legislativas, tienen otro componente, ¿no? Sí. A veces buscan también, el electorado sabe, ¿no? Eso es otra cuestión. Pero también es curioso que es un electorado que no espera y que no va a perdonarle al gobierno, ni tampoco le interesa el argumento de en el medio tuvimos una pandemia. Porque ellos, desde el Frente de Todos, lo que manifestaban es, ojo que venimos de un gobierno, y en este caso hacen alusión al gobierno de Macri, con todo lo que eso significó, una deuda impresionante, etcétera, etcétera, y después tuvimos una pandemia. Entonces, de alguna forma, el gobierno le pedía al electorado que entendiera esa situación, y el electorado aún así le dice... No me importa. No. Y la polarización a la alianza opositora le sirvió y al gobierno no le sirvió, digamos. Esa referencia a Macri como la explicación de los males, evidentemente no alcanzó, digamos. Y ese es el problema que decía el Tano recién, de que la cuestión económica o la fotografía de la economía en el contexto de la elección es importante. Me parece que el gobierno ahí tiene un desafío que, digo, no es fácil para nadie. Digamos. Cualquier opción electoral se encontraba frente a una situación, un nudo, ¿no? Una deuda gigantesca y una pandemia insólita, inédita, que también ha traído consecuencias. Pero creo que no hay que restarle responsabilidades a la estrategia a nivel nacional, que un poco explica la derrota, ¿no? Oscar, a nivel provincial, pareciera que el oficialismo no tiene techo, y por el contrario que la oposición sí. No sé cómo lo ves vos. También, sí, coincido. Me parece que el oficialismo termina de ratificar su hegemonía. Me parece que lo que vimos en la foto de ayer es que incluso en los sectores... con claro excepciones, ¿no? Pero si uno piensa por distrito, se ganó casi todo, ¿no? Y bueno, ¿qué le quedó al justicialismo? ¿La Paz? Santa Rosa y Lavalle. Santa Rosa y Lavalle, sí. Y Malargüe. Malargüe también hubo. Pero me parece que
que termine de ratificar su liderazgo provincial y creo que no es una novedad ni siquiera para la oposición mendocina, pero sí es evidente que interpela y genera interrogantes al interior del entramado opositor, digamos, del peronismo y sus aliados. Y yo creo que es una crisis de larga data que tiene el peronismo en la provincia, que no es solo, no responde a los actores que juegan en esta elección. Me parece que la figura de los caciques al interior del peronismo provincial también ha tenido su erosión a lo largo de los años. Digamos, hay los resultados que han tenido los gobiernos que les han permitido mantener sus intendentes también tiene un ciclo. Y la renovación del peronismo me parece que se encuentra con muchas dificultades y con un electorado que es bastante reticente también a la retórica, si se quiere, más cercana al kirchnerismo. Entonces ahí me parece que hay un punto de no retorno o de un diálogo entre sordos, ¿no? Porque hay una renovación que tiene una mirada en espejo más con el kirchnerismo. Que ganó además las internas. Que ganó las internas. La última vez. Y que además le ha permitido dar un formato nuevo, porque si uno ve la discusión del PJ se ha metido en varias discusiones. PJ pienso en el Partido Justicialista específicamente, pero si uno ve ese frente, el peronismo y en este caso el sector de Anabel Fernández Sagasti ha tenido un protagonismo muy importante. Sin embargo, no se logra reflejar en las elecciones y creo que, como decís vos, se está viendo un techo que romperlo me parece que va a ser un desafío, creo que es el gran desafío de la política mendocina. Oscar, lo último te consulto cortito porque tenemos ya el móvil listo. Tercera fuerza en Mendoza, ¿te sorprendió? ¿Era lo que esperaban? No me sorprendió. Me sorprendió lo que marcaban hace un rato de los votos en blanco, que es la tercera fuerza real, pero me parece que hay también un actor político, como es en el caso del Partido Verde, que se ha hecho eco de algunas discusiones que están latentes. Y es lo que decía yo al principio, que el electorado también discute ideológicamente y políticamente o programáticamente. Y creo que también me parece que tanto el Partido Verde como el Frente de Izquierda expresan una disconformidad y que creo que también hay que atenderlo, ¿no? Hay que ver si le alcanza, pero son actores que van a estar en la discusión, ¿no?